Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo realizo un tarot interactivo sobre tu llama gemela de vidas pasadas que habéis vivido y en esta vida que os une, cómo será vuestra historia o ya la puedes conocer. Vamos a canalizar. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Visita mi web donde tengo ahí todas las tarifas. Sobre todo, suscríbete, regálame un like, apoya este canal para que llegue a más personas. Y de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. De verdad, os amo, os quiero, de verdad. Aupa esa buena energía, ese buen rollo. De verdad, me encanta la comunidad que tenemos y también los que ya lleváis ya tiempo conmigo, nuevos y futuros, pues que se puedan unir. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. También estará la info por aquí abajo. Tendrás que elegir opción número 1, está Ariel. Opción número 2, está Hello Kitty, Kitsune. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora vamos a conectar con la energía del universo. Y conecta qué figura quieres elegir, o las dos. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1. Suscríbete, regálame un like. Vamos a ver qué has podido vivir en vidas pasadas con esa persona que estás preguntando. Todavía no conoces. Mente en blanco. Vamos a conectar con la energía. Tus registros akásicos. ¡Wow! Siento de que has vivido en el Imperio Romano, siento de que por eso te encanta lo que es Italia. Bueno, ¿a quién no? Siento de que has vivido una época en la antigua Roma. Siento de que no vivías mal. Siento de que pudiste conocer a alguien que fuera el amor de tu vida. Pero siento que esa vida fue breve pero bonita. Siento de que tu alma gemela era un esclavo, tú eras una persona que no vivías mal. Siento de que en tu actual vida, siento de que eres una persona con saber estar, tienes clase, odias la gente que habla mal, que insulta, porque eres una persona que estoy canalizando que has tenido otras vidas, pero que has vivido bien, en alta sociedad. Y yo siempre digo que tienes una clase única. Tuviste un flechazo con esta persona, pero fue breve. Siento de que os pillaron a alguien, algún chivatazo, y siento de que tú en esta vida moriste de pena porque mataron a tu persona especial, porque no pudisteis como vivir ese amor. Siento que eres una persona romántica, intensa. Sobre todo odias a las personas chivatas. Puede ser porque alguien os delató. Eres una persona que también que lucha por la justicia o que a tu manera intentas como ayudar a las personas, enviando incluso alguna sonrisa y si alguien ha tenido mal día. Lo ves, siento de que robos, miedo a la carencia. Siento de que has podido... Te estarás preguntando, vale, ¿y por qué no he conocido el amor de mi vida? Siento de que le tienes como miedo, pavor. Siento de que esos bloqueos vienen de esta vida. ¿Por qué? Porque tuvisteis una relación tan breve pero súper intensa y súper bonita. Y como decía antes, ¿no? Moriste de pena. No te llegaste a enamorar y por eso mejor te cuesta encontrar
o conectar, mejor dicho, con alguna persona especial. Has podido tener tus historias, pero no han podido funcionar porque no es la persona adecuada, por la persona que estás preguntando, no. Si es por alguien que ya has conocido y estás preguntando, siento de que esta persona no es la aceptada. ¿Por qué? Porque no te da tu lugar. Tú eres una persona que quieres una estabilidad financiera, también sobre todo que puedas viajar, formar un hogar, ¿no? Un núcleo, una estabilidad, y siento de que esta persona no está más pendiente a veces en quedar con los amigos, el que es viernes por la tarde, cerveza, y no te da como tu lugar. O a lo mejor es como un poco tu estilo, tu antigua relación, ¿no? Y a lo mejor por eso no se dio. Tú querías como evolucionar, que esa persona fuera todo para ti. Obviamente teniendo su independencia, su espacio, pero con esta persona no. Has estado enamorada, o a lo mejor también creo que es, o es un sí, pero no. Siento de que no has llegado como a conectar con nadie. Harás un viaje a Italia en un futuro. También, bueno, a quien no le gusta la pasta, la pizza. Eres una persona que le encanta viajar, aprender de otros países. Incluso te llama siempre la atención haber aprendido italiano. Incluso también te llama mucho la gente que tiene el cabello moreno, la piel también oscurita. Te encanta también lo diferente, lo exótico también es lo que me están diciendo. ¿Lo ves? Italia, renacimiento. Por eso siempre me encanta barajar delante vuestro. Eres una persona súper creativa, eres una persona también que tu tiempo es pasar tiempo a lo mejor de ir al cine, a museos, Eres una persona que le encanta leer, también buscas una persona compartir gustos más o menos iguales, museos, poder viajar a otros países, diferentes culturas. También eres una persona, o a lo mejor que estás también en tu núcleo cercano de amigos, que sois los de siempre, pero eres una persona que para ti a lo mejor el aprender idiomas en otras culturas, ¿no? Eres una persona, estás en un momento de tu vida que te gustaría pues conocer otro estilo de personas, poder expandirte. Sobre todo eres una persona que ama mucho también el arte. O a lo mejor también te gusta en tu pasatiempo, ¿no? A lo mejor pintar. O a lo mejor comprar algún libro para poder pintar porque te relaja. O a lo mejor también te encanta escuchar música clásica. Porque es una... Yo para mí, mi hobby favorito de verdad, y yo siempre cuando estoy en mis hobbies, siempre me encanta escuchar música clásica, porque para mí es un arte. También te encanta tener conversaciones enriquecedoras y estar rodeada con personas que puedas pasar tiempo de calidad, no conversaciones las típicas de cotillear, etc. No. Estás ya un poco apartada de estar rodeada de personas que te hagan bajar la vibración, puede ser con sus situaciones, problemas, el día a día. Eres una persona que evita la televisión, escuchar según qué música también, porque eso también nos hace bajar la vibración. Siento de que añoras esa vida, ese amor que tuviste, esa pasión, ese fuego, esa acción. Y lo vas a encontrar con esta persona. O es una persona que puede ser también o que ya está en tu vida o que está también en tu círculo también de amistades, o que alguien cercano a ti te va a presentar esta persona. Tú ya la estás manifestando. Ten fe, confía en ti para manifestar esta persona. Miedo a la carencia. También siento de que has pasado por una época un poco conflictiva con el dinero, algún bloqueo, pero eso se va a solucionar. Veo un gran cambio financiero en ti en los próximos meses.
Sé que para algunos esto le va a resonar. Y sobre todo siento de que no os pasa también. A mí últimamente me pasa de que, a ver, mi inglés no es que sea muy fluido, pero bueno, más o menos me puedo un poco pues manejar, ¿no? Que incluso a veces recuerdo vidas pasadas cuando estoy soñando y tal, y últimamente recuerdo algunas. Estoy como hablando en inglés y os juro que me levanto pensando y hablando en inglés. No sé si os pasa también porque próximamente o a lo mejor habéis recordado alguna vida, a lo mejor os puede pasar en los próximos días, semanas, de que os despertaréis hablando con un idioma en concreto, con italiano, francés, inglés, y que diréis, pues si yo no tengo el nivel para hablar ese idioma, es porque lo estás recordando de vidas pasadas. ¿O por qué te estarás preguntando, vale, para algunos, pero por qué no a lo mejor inglés, ¿no? No lo sé en esta vida, o me sé un poco manejar, pero ojalá pudiera tener pues un inglés más fluido. Siento de que a lo mejor lo has bloqueado ese idioma porque en esta vida quedaste tan mal que eres una persona también que también a lo mejor arrastras el ver la vida un poco con más negatividad o no eres tan pesimista eres muy pesimista y te gustaría ser más optimista, lo serás, ánimo. O por fin dejas esa etapa o ciertas personas que a lo mejor son muy pesimistas y no te hacían bien. Y por fin sueltas esas personas. O tú es pareja tampoco, ¿no? Que tú eres una persona que te hubiera gustado avanzar y no avanzabas. Lo que aquí está claro que hay una nueva oportunidad para ti en el amor. Llega una persona nueva o alguien que te pueda presentar a esta persona. Sobre todo es una persona morena o si es chica también, morena o pelo castaño. Es una persona con signo de aire. Veo mucho acción, fuego. Es que me viene mucho la palabra fuego. También ahora aquí en España estamos ya, hoy justamente hemos entrado ya en verano. A lo mejor es una señal también que es una persona que la vas a conocer este verano o más o menos cuando si estáis en otro país, cuando venga un poco más el calor. Es una persona muy apasionada. Le gusta mucho también el calor o a lo mejor vivir cerca del mar o a lo mejor es una persona que vive en un sitio donde hace más calor, la temperatura es más agradable y te ve un cambio de vivienda como yéndote a este sitio. Es una persona también que le gusta mucho el mundo espiritual, registros akáshicos. Es una persona también bastante optimista que a los obstáculos siempre le buscan como soluciones. Y esto es una confirmación, ¿no? Vemos este personaje, ¿no? La mujer mayor como le está tirando pues el tarot, ¿no? A esta chica, ¿no? En plan, que vas a conocer a esta persona, es una señal. O también le está como limpiando las energías. Para mí es lo que significa esta carta. Es decir, yo te aconsejo también que de vez en cuando te pongas alguna velita, a lo mejor para limpiar donde tú vives, tus energías. Palo santo, salvia. Para mí la salvia es la más potente para hacer limpias energéticas. Es una persona también que te vas a sentir como protegida, amada, como florecer. Siento de que es una persona o que vive de otra ciudad, de otro país también, veo comunicación, puede ser una relación a larga distancia, pero que encontraréis una estabilidad. O es una persona también que su familia es de otro lado y a lo mejor ha nacido donde tú vives, otra señal. Me está viniendo sobre todo la palabra C, Carlos, casa. Es una persona también tradicional, ¿eh? Le gusta que haya un cortejo, en conoceros, no le gustan las relaciones esporádicas. Wow, ¿lo ves? Es una persona también, puede ser de signo agua.
Lento pero seguro. ¿Qué quiere decir? Lo que os estaba diciendo, ¿no? Es una relación que los cimientos se van a ir construyendo poco a poco. No es una persona que quiera ir como deprisa, no le gustan los rollos ni nada. Como tú también, es una persona equilibrada, es una persona que lo da todo. Puede ser también que trabaje en temas de leyes, funcionario, abogado, contable también me viene. Es una persona también que le gusta ayudar. Es una persona también que te va a dar mucho apoyo emocional por alguna situación que tú te vas a abrir con él, ¿lo ves? No es una persona que ponga obstáculos, no es una persona, por ejemplo, de todo a mitad, no. Es una persona o todo o nada. Siento que también que eres una persona que eres prioridad, que te vas a dar tu lugar. Vas a ser como exclusividad. Definiría esta opción número 1. Y veo mucho trabajo interno entre vosotros dos y gracias a este trabajo interno también eso va a hacer que saltéis como saltos cuánticos en vuestra relación. ¿Lo ves? Esto es un sí. Me están confirmando que es una persona nueva, que va a florecer vuestro amor. Y yo veo aquí un matrimonio, en menos de un año o 2 como máximo. Siento también que si tenéis cierta edad también siento de que puede ir más rápido la relación, probar, si queréis tener hijos, o a lo mejor también donde tú vives, a lo mejor vas a ver la oportunidad de irte a otro lugar. También siento de que es una persona que te va a brindar como cosas nuevas, que es lo que tú necesitas también, amistades, cambio de círculo, de lugar. Qué bonito. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com y vayamos por la opción número 2. La Hello Kitty. Hola, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Vamos a ver tu amor de vidas pasadas, quién es, qué has podido vivir. En la actualidad también, por la persona que estás preguntando es alguien nuevo. Vamos a ver, Gaby, qué conexión. Siento de que vivisteis en la antigua Grecia con esta persona, por eso te encanta sobre todo filosofar, está en petit comité, eres una persona que estar con mucha gente le provoca ansiedad, no conectas fácilmente con cualquiera, eres una persona también muy enamoradiza, muy entregada en el amor. Es una relación que duró bastante, ¿eh? Siento de que eres una persona que cuando vas paseando por el mar, por ejemplo, o donde tú vives no hay mar, pero a veces te sientes de que el sonido del mar te relaja porque tienes una gran conexión en esta vida. ¿Por qué? Porque siento de que estuvisteis casados, tuvisteis una relación bonita, pero ¿qué era lo que pasaba, no? En la antigua Grecia también se vivía como ahora actualmente, ¿no? Tampoco no ha cambiado nada. Había muchas batallas, los hombres pues se tenían que ir a las guerras, pues como actualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona se fue por años. Sí que es verdad que sigo diciendo que esta persona tuvisteis una relación larga, por carta también comunicación, pero se fue a batallar, pero como eran épocas difíciles, era difícil, ¿no? También que vinieran, ¿no? Y por eso también sientes nostalgia del mar. O a veces te miras el mar como ¿qué conexión tengo contigo? ¿Por qué esta conexión tan fuerte? ¿Por qué esta persona tú la llegaste a despedir, pero no llegó a tu vida?
Por eso la canción ahora, la canción está de San Blas, ¿no? Es que ahora no me sale el nombre, que es súper bonita, ¿no? Que habla también, ¿no? De una chica que despidió a su persona especial, ¿no? Y que nunca volvió. Creo que es esta canción, o es la que me está viniendo, ¿no? El puerto de San Blas o algo así. Y que esta mujer pues siempre estaba esperando a su amado, ¿no? Que era pescador, pero creo que, vamos, que se esperó y nunca volvió. Algo así creo que es por ahí la historia. Y en esta vida os pasó lo mismo, ¿no? Por eso también sientes una gran conexión con la naturaleza, con el mar. Es que me está viniendo un montón. Puede ser que tu futura pareja o por la persona que estés preguntando el signo de aire o de agua. Siento de que a veces tienes como un déjà vu, pesadillas, a lo mejor que te ahogas, que sientes que te ahogas, pues en un barco, lo que sea, o en una inundación. Siento de que tienes pesadillas, pero es por esta vida. Fue una relación intensa pero bonita, tuvisteis una gran conexión. Sí que es verdad también, ¿no? Que en la antigua Grecia no es como en el antiguo Egipto, ¿no? Que las mujeres en el antiguo Egipto pues tenían más libertad, existían incluso el divorcio, eran más creyentes en Dios, etc., ¿no? La mujer tenía también en una época enriquecedora en el antiguo Egipto, tenía incluso sus propios negocios, ¿no? En la antigua Grecia, que era lo que pasaba, ¿no? Que las mujeres pues no salían de casa, siempre se criaban en casa, ¿no? Pues para hacer sus quehaceres y luego casarse y tener hijos y ya está, era su vida, ¿no? Que incluso, vamos a decirlo de una manera, las señoritas, ya me entendéis, el oficio más antiguo del mundo, pues incluso pues tenían incluso más libertad, ¿no? Incluso podían incluso, creo, según qué centro, a lo mejor para aprender a leer, y sabían leer, que cosas que a lo mejor mujeres de esa época, daba igual qué clase de sociedad pudieras pertenecer, incluso no sabían ni leer. O sea, es que no podían ni salir de casa y aún estando casadas. O sea, muy heavy. Y el hombre obviamente pues tenía más libertad. Pero igualmente fue una relación bonita. Siento de que tuvisteis conexión. Pues a lo mejor también te llama mucho la antigua Grecia, el antiguo Egipto. O a lo mejor también eres una persona que adora su libertad, que a lo mejor en esa época, en esa vida no tuviste mucha libertad, pero por eso en esta vida cualquier persona que te ate, que a lo mejor tienes una manera de pensar, no te respeta tu manera de pensar o te limita, la echas fuera de tu vida. A lo mejor eres una persona que estás aprendiendo a decir no o sobre todo eres una persona que ama su libertad, su espacio y eres una persona que sabes empoderarte. O si no estás en esa situación aún, te vas a empoderar. Eres también una persona que ama mucho los caballos, porque para ti un caballo significa libertad. Eres una persona muy animalista, incluso siento que tienes gatos que para ti son tus hijos, perros también, pero caballos. Es algo que admiras, incluso de pequeña. Te gustaban mucho los caballos, los ponis, porque te recordaba mucho esa vida. E incluso también te puede gustar Peter Pan, los piratas. También me está viniendo. Wow, llama gemela relación kármica. Siento de que en esta vida fuiste feliz a tu manera, sí que tuvisteis hijos. Sí, tuvisteis la pena de que esa persona pues no terminó de ver crecer sus hijos. Por eso a lo mejor también, o eres una persona que en esta vida quieres ser madre o no, porque sientes de que quieres tener esa libertad que a lo mejor no pudiste tener en esa vida, no por la persona que te pudiste casar, sino por la sociedad. Siento de que en esta vida estás predestinada a conocer tu llama gemela, una relación súper bonita que llega a tu vida, o a lo mejor por la persona que estás preguntando es un sí, sí, yo veo una relación estable. Siento que
tenéis una gran conexión, incluso tenéis una conexión en otras vidas, en otras dimensiones. Me viene mucho Lemuria. Sois personas también que eres una persona que desde hace tiempo te has empezado como a cuidar más, qué es lo que comes, no comes a lo mejor tanto productos que lleven productos de harina, glucosa, o a lo mejor también has dejado de tomar mucho alimentos o alimentos que contengan mucho eh, glucosa y te ha bajado también pues, el nivel de azúcar, o a lo mejor también eres una persona que la harina no te sentaba bien, ¿no? Ya dejáis estos productos, bebes más agua, ya has perdido como a lo mejor más peso también, o te notas que la digestión te hace como mejor, te notas con más energía. Siento de que también en sueños os habéis podido encontrar, siento de que has tenido o vas a tener, y esto es una señal, que vas a soñar con esta persona, aparte os vais a dejar ahí vivir, dejar por la pasión, ¿no? Y por la mañana te vas a despertar, vas a decir, oh my god, no tengo sexo, pero este ha sido el mejor sexo, mejor de mi vida, madre mía. Y sobre todo yo siento que es una relación muy, muy bonita. Sí que es verdad también cuando hablo de llamas gemelas también, sois personas igual, pero vais a saber equilibrar la relación, porque sí que es verdad que a veces tan igual ahí podéis chocar, pero sois personas que habéis trabajado individualmente mucho la paciencia. Siento de que eras antes una persona con más ansiedad, que no tenías paciencia, la edad, las experiencias pues te han hecho trabajar también en la paciencia, ¿no? Que es fundamental también para manifestar. Una persona calmada, a mí me da paz, una persona súper nerviosa me cuesta estar. Wow, ¿lo ves? Galáctico, eres una persona también que has vivido, aparte de este planeta terrenal, en otro planeta. O sea, te gusta, por eso también siento de que te gusta mucho el tema de ovnis, ufología, lo paranormal. O a lo mejor también tus dones se han desarrollado tanto que también notas energía de otras dimensiones, de otros seres que ya no están en este mundo terrenal. Y tu persona que llega a tu vida o por la persona que estás preguntando también le mola mucho estos temas. Siento también que veo, o lo tengo que decir, que siento también que os gusta mucho la cultura japonesa, asiática, te llama mucho también Corea del Sur. A lo mejor tu persona especial le gusta el manga, cosas de estos, a lo mejor esta persona sabe un poco hablar japonés y puedes hacer a largo plazo el viaje de tu vida. O a lo mejor también te gusta ver, pues, películas coreanas. Qué bonito. O últimamente ves vídeos así por YouTube o que dramas también. Bueno, yo también reconozco que antes veía más que dramas y sí, soy fan de los coreanos, me encantan. Sus ojos, me encantan. Sí, lo reconozco. Son súper atractivos, súper majos, pero bueno. ¿Lo ves? Yo te veo una relación estable con esta persona. Siento que como máximo esta persona llega a tu vida 9 meses. Si eres una persona que se enfoca en lo que quiere, en lo que desea, en lo que sabes, por ejemplo, permitir en una relación y lo que no, esta persona llega antes a tu vida. Es una persona que siento que también tiene ya como su casa, su vivienda pagada. Siento de que ve una convivencia estable, rápida. También siento de que va a ser como un flechazo que os vais a reconocer. Siento de que con esta persona vas a decir, yo te conozco de otra vida, siento de que me siento en casa. Con esta persona puedes ser el padre de tus hijos o a lo mejor no quieres tener hijos, pues vais a tener como otros hijos, me refiero a animalitos. Siento también de que a esta persona le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza porque le da paz.
O a lo mejor también siento de que esta persona se ha tenido que retirar un poco, o tú a lo mejor antes hacías como otras rutas por la naturaleza, pero también al llevar a lo mejor mascarilla o eres asmática, ya no haces tanta ruta, o al llevar tantos años, bueno, la mascarilla, ¿no? Te has resentido un poco a la hora de respirar. A lo mejor ya no haces esas rutas. Siento de que también esta persona la puedes conocer en algún grupo que tú te apuntes a lo mejor para hacer alguna ruta o en tu tiempo hobby. Siento de que esta persona la conoces en tu tiempo hobby, en una cafetería, la puedes conocer a través de otra persona, lo típico, pues mente porque va a venir Pepito y Pepita y gracias a ese familiar, amigo, compañero, pues conoces a esta persona. ¿Lo ves? Es una persona también. Siento de que es un alma vieja. ¿Qué quiere decir? Que es una persona muy evolucionada. Es una persona, yo lo llamaría un alquimista, porque es una persona que sabe mucho. Siento que también le gusta mucho el tema de Avalon. Siento de que tú tienes una conexión mucho con la bruja Morgana, o también me está viniendo la diosa Isis. Siento de que debes de trabajar con esa energía. O con el rey Arturo también. Os puede llamar la atención. O Avalon también, es que me viene mucho la palabra Avalon. Siendo también que sois dos personas almas viejas, sois personas sabias, sois personas que en otras vidas también, aparte de que os he canalizado antes, de que sois personas alquimistas, que habéis trabajado siempre con la magia, lo oculto, lo esotérico. Incluso puede ser que eres una persona que ama el fuego. Eres una persona que, no que sabes enfrentar al miedo, como también tu persona, pero sois alquimistas de la vida. Yo te aconsejo que leas o escuches por audiolibro El alquimista de Paulo Coelho. A mí me encantó su historia, de verdad, te la aconsejo. Wow, yo veo aquí una unión de vidas pasadas. Siento de que en otras vidas habéis podido coincidir, ¿eh? En otras vidas habéis podido tener una vida corta, pero siempre súper bonita e intensa. Vuestro amor es un amor profundo, bonito. Ya con la mirada vais a tener como telepatía. Siento de que últimamente has desarrollado como el don de la telepatía. ¿Qué quiere decir? Que eres una persona que sabes desarrollar mucho tus dones. Y yo siempre digo, y a mí me pasa, que con la. Yo tengo mis dones más evolucionados, incluso la persona que pasa más cerca, más tiempo conmigo, incluso también. Y tengo más telepatía con esa persona. Y esto te va a pasar con esta persona que ya que os vais a comunicar no tanto con el habla, sino con las miradas, por telepatía. Vais a pensar lo mismo y vale. Y esa conexión viene de vidas pasadas. ¡Qué bonito! Y sobre todo es una persona que ama mucho el café, el té. Para él es como su ritual o para ella es un momento. Disfruta bebiendo café del bueno. Siento que os va a unir mucho el tema de té o de café. O vas a conocer a esta persona en una feria de café, de té, de alimentación, de cómo comer sano. Va por ahí los tiros. Y bueno, esto es para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot.gmail.com o toda la info estará por aquí abajo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.